Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy nos toca la vieja usanza, anotando los versículos por las fallas que tenemos en pantallas, pero voy a tratar de ser claro, dando cuáles son los versículos y que ustedes me acompañen. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Mira, ahí estamos con el primer versículo que vamos a tocar el día de hoy. La idea es leer la palabra y orar para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Génesis capítulo 2, versículo 7. Voy a esperar que lleguen y leemos la palabra del Señor, que es muy fácil ubicarla allí. Génesis 2, 7. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Aquí en el templo, desde las casas, oremos para que Dios hable a través de su palabra a nuestro corazón. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Esta es tu palabra es verdad, tu verdad es liberadora. Yo te pido que a través del mensaje de tu palabra tú liberes nuestro corazón y nuestra mente de toda atadura. Que lo liberes, Señor mío, de todo prejuicio, de todo engaño, en el nombre del Señor Jesucristo. Que nos afirmes y nos afiances, Señor, en tu palabra, en tu propósito. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de predicar este mensaje. Señor, clamo para que seas tú dirigiendo mi vida, mi mente, mi corazón, mis palabras, para que pueda ser un instrumento adecuado en tus manos y que este mensaje llegue a cada corazón conforme lo tienes planeado en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Otra de las obras de diseño de Dios es la vida. Lo compartí cuando predicamos arquitectura celestial. Vimos que Dios diseñó varias obras. Una de ellas es la vida. La vida humana, por supuesto, a la que nos vamos a referir hoy, pero la vida en general, ¿no? Dios, como el arquitecto celestial, es el autor, es el creador, el diseñador de la vida. Él la diseñó. Él es el arquitecto. Y la Biblia nos muestra en primera instancia cómo fue que hizo para diseñar la vida. Dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló espíritu, sopló el hálito de vida. Recordemos la palabra utilizada en el hebreo, que es el original en que se escribe el Antiguo Testamento, el idioma o la lengua hebrea. La palabra ruach, espíritu, aliento, soplo de vida. Y cuando Dios sopla sobre aquel hombre que ha hecho del polvo, dice la Biblia que el hombre se convirtió en un ser viviente. A partir de ahí comenzó a vivir por el aliento de vida que Dios dio. Vamos a ver algunos puntos para desarrollar este tema que hemos llamado el diseño divino de la vida. Veamos un primero. Dios da la vida y su aliento. Dios da la vida y su aliento. En Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículos 24 y 25. Dice la Biblia que Dios sopló el aliento de vida. Entonces veámoslo en Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Es una referencia poderosísima de la Biblia en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo dice que el Dios que hizo el mundo, arquitecto celestial, y todo lo que hay en él, todo lo que hay en el mundo lo hizo Dios, la naturaleza, obviamente el universo. Estaremos tocando cada una de estas obras en detalle. No vive en templos construidos por hombres. A veces nosotros pensamos que podemos contener a Dios en un templo. Qué despropósito. Si es que Él lo creó todo, nada lo puede contener. Ahora, su presencia habita entre nosotros. Amén. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Si es que Él lo creó todo, Dios no necesita de nada. Por el contrario, Él es quien da a todos ¿qué? La vida, el aliento y todas las cosas. Dios es el diseñador de la vida.
La vida la recibimos porque Dios nos la da. Él nos da la vida, Él nos da el soplo de vida, el espíritu, Él nos da el aliento para que nosotros vivamos. La vida fue diseñada por Dios, Él fue el que la creó, Él es el diseñador, entonces Él da la vida y da el aliento de vida, la oportunidad de vivir, la oportunidad de ser. Somos lo que somos seres humanos, como dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo, porque Dios diseñó la vida de esa manera. Y somos seres integrales. Evidentemente vamos a hablar cuando hablemos del diseño humano que Dios nos dio un cuerpo, pero que también nos dio un alma y un espíritu. Él es el que da la vida y el aliento de vida. Un segundo punto. Dios transmite al ser humano la capacidad de dar vida. Dios transmite al ser humano la capacidad de dar vida. Él es el que da la vida, Él es el diseñador, Él es el creador, pero Él transmite al ser humano la capacidad de dar vida. Miremoslo en Génesis capítulo 1, por favor, el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Cuando Dios diseña la vida como arquitecto celestial, le da al ser humano, le transmite la capacidad de dar vida. Como diseñador de la vida, le transmite al ser humano la capacidad de dar vida a través de la obra de diseño de la naturaleza humana, a través de la biología del ser, si me permiten la expresión, de la obra de diseño de la sexualidad. Aquello que Dios creó, la vida, el soplo de vida, Dios le da ahora al ser humano el privilegio, la oportunidad de dar vida a través de lo que Él diseñó con nuestro cuerpo, la forma como fuimos diseñados. Es impresionante. Dios le da al ser humano el privilegio. Dar vida es un privilegio. Los que somos padres aquí sabemos ese gran privilegio que es dar vida, pero todos la hemos recibido de nuestras madres. Amén. Por diseño divino, y es un gran privilegio. Dios transmite la oportunidad. Y sabes que pensaba en estos dos versículos de Génesis 1, 27, 28. Dice que Dios creó al ser humano a su imagen, que lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Dar vida es una ¿qué? Una bendición. Dice que Dios los bendijo con estas palabras: fructifiquen en la vida, pero multiplíquense. Es decir, que recibir la capacidad de dar vida es una bendición. Amén. Es una bendición. Será tan grande la bendición de dar vida que recibimos los seres humanos esa oportunidad por la obra de diseño de Dios. Por eso es bendición. Aquello que Dios dio en el principio, ese soplo, después se convierte en algo que nosotros podemos dar, y eso es una gran bendición. La discusión, o la gran discusión que se ha presentado durante mucho tiempo, es en qué momento comienza la vida. Ese sería otro punto. ¿En qué momento comienza la vida? ¿No? Esa es una discusión que los filósofos, los científicos, los teólogos, las personas del común hemos dado siempre. ¿En qué momento comienza la vida? Veamos lo que dice el Salmo 139, por favor, versículos 13 al 16. Salmo 139, un salmo maravilloso que debemos nosotros tener completamente claro. Salmo 139, versículo 13 en adelante. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien.
La información que recibimos de este salmo es muy poderosa. Dice que es Dios mismo el que nos creó nuestras entrañas y que nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios es el que da el aliento de vida, le transmite al ser humano la capacidad, la oportunidad de dar la vida, y esa vida se desarrolla evidentemente en el vientre de nuestras madres. Él mismo es el que da esa oportunidad y Él mismo es el que nos forma, el que forma a todo ser humano en el vientre de su madre. Y el salmista está agradecido por esto y por eso alaba al Señor. Te alabo porque soy una creación que admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Está hablando del nacimiento o de la gestación de aquel ser que está en el vientre de la madre y que tiene la oportunidad de nacer. Soy una creación admirable. ¿Por qué no lo dices conmigo esta mañana? Di, soy una creación admirable. Versículo 15. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Otras versiones, mi embrión vieron tus ojos. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dice la palabra que antes aún de empezar a ser diseñados en el vientre de nuestra madre, formados en el vientre de nuestra madre, ya estábamos diseñados en el corazón del Señor. Ya estábamos diseñados, aunque no existía ni uno solo de nuestros días. La vida comienza desde el momento de la concepción y como tal es necesario protegerla y cuidarla desde ese preciso momento. Desde el mismo momento de la gestación. Y algunas personas dicen, sí, pero es que eso es vida celular. Por supuesto que es vida celular, pero es la vida que se recibe a partir de la vida humana que se da a partir de esas células que se llama el embrión. Claro que es vida celular, pero esa es la semilla de la vida. Amén. Es la semilla. Ese embrión que tiene todas las características, como han descubierto muchos científicos, es un ser, tiene la información de un ser humano completa en el embrión, que es más pequeño del punto de la letra I, porque allí comienza la vida. En los Estados Unidos, el Senado, en el año 81, hizo toda una investigación y llamó a todos los científicos, o muchos de los científicos norteamericanos, para definir cuándo comienza la vida. Y eso está escrito, está en los datos de la historia. La vida comienza en el momento de la concepción. Y desde allí hay que cuidarla. Veamos el Salmo capítulo 22, versículos 9 y 10. Salmo 22, por favor, versículos 9 y 10. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de ¿qué? De nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. Este salmo es espectacular. Pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. El vientre materno es fuente de vida, tal y como Dios lo diseñó. Amén. Así lo diseñó el Señor. Y permítanme leer, aparte del documento de la clase de cristianismo contemporáneo que enseñamos en el Instituto Bíblico en cuarto semestre. Dice, el vientre de la madre es, por naturaleza, tal vez el lugar más seguro y confortable con el que ha contado el ser humano a lo largo de toda su vida.
Ningún otro lugar parece más favorable al surgimiento y desarrollo confortable de la vida que el vientre materno. No en vano, una de las más instintivas y representativas posturas que adopta el ser humano cuando se siente existencialmente amenazado, vulnerable o frágil debido a circunstancias difíciles por las que pueda estar pasando, es acostarse en posición fetal bajo el abrigo de las cobijas, buscando así de manera inconsciente la protección de la que disfrutó en el vientre de la madre durante 9 meses. Pero hoy por hoy, el vientre de la madre no es un lugar muy seguro. Por el contrario, por cuenta del aborto provocado de manera voluntaria, consentida, sistemática y a solicitud expresa de la madre, el vientre materno se ha convertido en muchos casos en un lugar muy peligroso y amenazador para la criatura que aún no nace. Cierro comillas. ¡Qué tremendo! El vientre de la madre debe ser el lugar más seguro. La Biblia dice en el Salmo 22 que fuimos puestos al cuidado de Dios desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre. Estamos enfrentando como sociedad y como humanidad una situación muy difícil con este tema del aborto, muy complicada. ¿Sabes cómo llaman al aborto ahora? Interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo. Y yo me pregunto, ¿es la interrupción voluntaria del embarazo o es quitar la vida a un ser indefenso antes de su nacimiento? Es que cambiándole el nombre no vamos a cambiar la esencia. Si la vida comienza desde la concepción y el ser humano se va desarrollando, pues quitar esa vida es algo que está en contra de lo que Dios dice. En este proceso que llevamos de oración, y le doy gracias a Omitar y a Vivi porque está muy bonito el tema, de 9 meses para una eternidad, estamos orando basados en lo que sucede en cada mes de gestación, en lo que está sucediendo en cada mes de gestación. Lo que oramos el viernes fue maravilloso. En el 4.º mes de gestación, el bebé que se está formando empieza a tener unos estímulos hacia el tacto. Cuando siente presión empieza a cerrar sus manitos, a apretar, y empieza a salirle el vello, el lanugo, el vello que le va a proteger la piel. Al 4.º mes, y le empiezan a salir las huellas dactilares. Eso no es un ser humano. No ha nacido, pero ya lo es. Nadie tiene el derecho de quitar la vida de nadie bajo ninguna circunstancia. Nadie tiene el derecho de quitar la vida de nadie bajo ninguna circunstancia, en especial la de un ser indefenso antes o después de nacer. Qué tristeza, qué dolor tan grande me da declarar la penalización del aborto o al aborto mismo como el gran triunfo de las mujeres. Como el gran triunfo de las mujeres, cuando el aborto no dignifica ni engrandece a una mujer. Por otro lado, todas las personas tienen un destino y un propósito, y el derecho a nacer da la oportunidad de cumplirlo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 5, por favor. Jeremías 1, 4 al 5. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías no había nacido aún, pero la palabra del Señor no había nacido aún cuando recibió el llamado. Y la palabra del Señor se lo confirma. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Todas las personas tenemos un destino y un propósito, pero solamente el derecho a nacer nos da la oportunidad de cumplir ese propósito. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, la primera parte, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó
por su gracia. Oye, desde el vientre venía el llamado para el apóstol Pablo. Desde el vientre. Bueno, veamos otro punto. La vida está en la sangre. En Génesis capítulo 9, por favor, versículos 4 al 6. Génesis capítulo 9, versículos 4 al 6. Este pasaje de Génesis capítulo 9 hace parte del nuevo pacto que Dios hace con Noé después del diluvio. Después del diluvio hay un pacto entre Dios y Noé, entre Noé y Dios. Noé representa a la humanidad. Y mira lo que dice Génesis 9, versículo 4. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirle cuentas. A todos los animales, a todos los seres humanos le pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. La vida está en la sangre. La vida de todo ser está en la sangre. Por lo tanto, cuando ésta se derrama, se atenta contra la vida. Y este pacto me impactó. Volver a verlo, volver a recordarlo. Volver a recordar que la vida, que la sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Por eso nosotros no tenemos que afectar la vida de las demás personas. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, mire cómo lo ratifica nuevamente. Sean fecundos y multiplíquense. La oportunidad de dar vida Dios nos la ha dado. Cuando se gesta el ser humano, cuando se desarrolla esa persona dentro del vientre de una madre, la sangre que porta muestra el sello de la sangre de sus padres. Muestra el sello, los tipos de sangre y todas estas cosas que vienen en la criatura que se está formando. No podemos afectar a esa criatura que está en el vientre de la madre porque estaríamos derramando sangre de la cual Dios pedirá cuentas. Otro punto, solo Dios tiene poder sobre el aliento de vida. Anótalo así, solo Dios tiene poder sobre el aliento de vida. Vamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Solo Dios tiene poder sobre el aliento de vida. Eclesiastés 8, 8. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Son unas premisas extraordinarias. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida. Solo Dios tiene poder como para retenerlo. Ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. Hoy en día se promueve otra figura, además del aborto, que es evidentemente lo que ya hemos visto, cortar la vida de un ser humano que está en gestación. Se promueve la eutanasia. La eutanasia es provocar la muerte de un paciente terminal a petición del afectado y por razones de presunta humanidad para abreviar su agonía. Ahora también en Colombia, aplicada a pacientes no terminales. Ya está aprobado la eutanasia en Colombia para pacientes no terminales. Y me pregunto yo, ¿qué es la eutanasia? ¿Morir dignamente? ¿O tomar el poder sobre el día de la muerte en las propias manos? ¿Qué es la eutanasia? ¿Acaso es morir dignamente o es tomar el poder sobre el día de la muerte en las propias manos? ¿Sabían ustedes que ahora culturalmente no le permiten a las personas que estamos, digamos, sanas hablar sobre la eutanasia porque nos dicen es que usted no es el que está sufriendo?
¿sí? Como no nos permiten a los hombres hablar del aborto, porque dicen que eso es un derecho de la mujer. Pero es que estamos hablando de seres humanos, amén. Y nosotros hacemos parte de lo mismo, de la raza humana. Esas son cosas que hoy el mundo está promoviendo, que están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué un cristiano no puede estar a favor del aborto o a favor de la eutanasia? Porque son cosas que están en contra de la palabra de Dios. El único que tiene poder sobre el aliento de vida es Dios. Él es el único. Y por supuesto que no se trata de ver sufrir a una persona. Claro que no. Pero hay otros mecanismos que son paliativos. Y también están las obras milagrosas y sobrenaturales del Señor. Amén. Claro que sí. Ahora, el sufrimiento, otro punto, hace parte de la vida. El sufrimiento hace parte de la vida. Dios diseñó la vida de una manera que no es perfecta ni completa. Así diseñó Dios la vida. Mira lo que dice Job capítulo 30 versículo 16, por favor. Job 30, 16. Y ahora la vida se me escapa. Me oprimen los días de sufrimiento. El sufrimiento hace parte de la vida de las personas, de los seres humanos. Valdría la pena, ¿no? Iba a decir capítulo aparte. Valdría la pena hacer todo un sermón o varios sermones acerca del sufrimiento. Porque es que el sufrimiento hace parte de la vida. No nos gusta, no queremos pasar por ahí. Pero hace parte de lo limitada que es nuestra vida. Cuando Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios cerró el jardín del Edén con unos ángeles, con unos querubines con espadas, para que no tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Es decir, que nuestra vida es limitada, como lo vamos a ver ahora. Primera Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18, por favor. Primera Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. Diga, por fuera nos vamos desgastando. Esa es la realidad humana. Por fuera nos vamos, ¿qué? Desgastando. Ya estamos grandes, como digo yo. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. La condición de seres humanos, la vida que Dios creó, genera una realidad muy clara. Nuestro cuerpo se está desgastando día a día. Y eso no significa que no lo cuidemos. Debemos cuidarlo. Amén. Somos administradores de nuestro cuerpo. Pero estoy hablando de una realidad. Aunque eso sucede exteriormente, por dentro, dice el apóstol, nos vamos renovando la vida interior, la vida espiritual. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Sabes qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está esbozando una realidad superior, la vida eterna, la vida con Dios, que supera cualquier problema o sufrimiento que tengamos aquí en esta vida. Es una realidad que nosotros tenemos que tener clara. Dice que es tan impresionante la gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Lo que nosotros vamos a recibir en el cielo no tiene parámetros con respecto a lo que vivimos en la tierra. Una de las frases que utilizamos los ministros cuando estamos haciendo una ceremonia de sepelio y que tiene todo el sentido es: se acabó el sufrimiento. Con la muerte se termina el sufrimiento. Amén. Y comienza la gloria eterna en el cielo. Ese es el bosquejo que Pablo está dando aquí, versículo 18. Así que no nos fijamos en lo invisible, en lo visible, perdón. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es que pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El sufrimiento hace parte de la vida. Las condiciones que muchas veces se nos presentan
de dificultades en el área de la salud, que son tan difíciles de vivir, que son tan complejas, hace parte de lo que Dios diseñó. Pero eso no me da a mí la autorización para cortar la vida, porque Él es el único que tiene capacidad y poder sobre eso. Amén. Romanos 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Nunca podemos perder la esperanza, aún en medio de un gran sufrimiento físico, porque hemos visto los milagros que Dios ha hecho. Pero en medio de ellos, la entereza de carácter. Conozco personas que han pasado por crisis muy severas en el área de la salud, y cómo Dios ha formado el carácter de esas personas. Personas que son incluso en lecho de muerte motivación o motivadoras para otros que están en mucha mejor condición por la entereza de carácter. No nos gusta el sufrimiento, pero es una realidad de la vida. Amén. Otro punto: la vida tiene un límite de tiempo determinado por Dios. La vida tiene un límite de tiempo determinado por Dios. Job capítulo 14, versículo 5, por favor. Job capítulo 14, versículo 5. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede ¿qué? Rebasar. Miren cómo es el diseño de la vida. Tiene un límite de tiempo determinado por Dios. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no se pueden rebasar. Al mismo tiempo que se promueve hoy el aborto, al mismo tiempo que se promueve hoy la eutanasia, se está promoviendo algo que todavía no es muy conocido, que se conoce como la eugenesia. La eugenesia. ¿Y qué es la eugenesia? Es la manipulación y selección genética llevada a cabo para promover la reproducción de los individuos humanos presuntamente más aptos y fuertes, y restringir al mismo tiempo la de aquellos considerados débiles. Eso se está promoviendo hoy. Hay organizaciones detrás de este tema de la eugenesia. El hombre biónico lo llamo yo. Promover la reproducción de individuos humanos presuntamente más aptos, escuche esto, y fuertes, y restringir al mismo tiempo la de aquellos considerados débiles. Es decir, las personas débiles no deberían deberíamos tener una raza de personas fuertes, ¿no? Y entonces están hablando de alargar la vida, de extenderla, y hay millones de dólares en eso. ¿Qué es la eugenesia entonces? ¿El perfeccionamiento de la especie humana o el sobrepaso de los límites que Dios ha impuesto? Es que somos débiles. Amén. Y el ser humano no reconoce esa debilidad. Entonces hay unos que ya están hablando, por ejemplo, de que cuando mueran o antes de morir van a ser metidos en neveras o en refrigeradores para volver a nacer. Lo que vemos en las películas. Sobre estas cosas se está trabajando hoy en día. Aborto, eutanasia, eugenesia, todo contrario a la palabra del Señor. ¿Por qué no podemos los creyentes estar a favor de estas cosas? Porque la palabra de Dios es clara. Ahora, el mundo está en contra de la palabra de Dios. Pero la iglesia que tiene la palabra de Dios es contracultura. Estas enseñanzas son en contra de la cultura del mundo. Esto que estoy enseñando hoy es una locura para el mundo. Podría yo ser calificado como un loco para el mundo por lo que estoy enseñando. ¿Saben por qué? Porque la iglesia que tiene la palabra de Dios es contracultura y el mundo no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Por eso, como creyentes, nosotros tenemos que tener convicciones claras de lo que dice la palabra del Señor. Ustedes se imaginan que de una u otra manera
hiciera carrera el aborto como lo está haciendo, o la eutanasia como quieren que suceda, o la eugenesia, la crisis que generaría eso para la humanidad. A mí me impresiona lo que está pasando en Colombia. En países adelantados, más adelantados que nosotros, mucho más como Argentina, el Congreso de la República de Argentina legisló a favor del aborto hasta la semana 14. Hasta la semana 14. En Colombia los jueces legislaron hasta la semana 24. Oiga, es como si quisiéramos ser los más avanzados, ¿no? Y entonces dicen que estamos muy avanzados. Hay países donde no se ha aprobado todavía la eutanasia, y hay algunos donde está aprobada para pacientes terminales. No, en Colombia ya es para pacientes no terminales. Oiga, qué avance el de la sociedad colombiana, y se ufanan de eso. Qué tristeza tan grande. Y nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer con esto? Un último punto. Del Señor vienen la vida y la muerte. Del Señor vienen la vida y la muerte. Primer libro de Samuel, capítulo 2, por favor, versículo 6. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también ¿qué? Nos levanta. Del Señor vienen la muerte y la vida. ¿En manos de quién está la muerte o la vida? En manos de Dios. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Bueno, hay varios pasajes donde, por ejemplo, el salmista dice: me levantaste de la puerta de la muerte. Se refiere también a la sanidad física, que es una obra sobrenatural de Dios. Pero Dios es el que da la vida y el que da la muerte. La vida y la muerte de todo ser humano la determina Dios y no el ser humano. Por eso no podemos estar a favor de estas prácticas culturales posmodernas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39, por favor. Vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. El único que tiene el poder de dar vida o muerte, de la vida o la muerte de todo ser humano, es Dios. Él es el que la determina, no los seres humanos. Estas cosas no pueden generar en el corazón de un creyente sino tristeza, pero también la capacidad de tener una posición crítica adecuada. No se trata de pelear con nadie, pero sí de tener las posiciones claras. Y me parece que a veces la iglesia se confunde con estas cosas, porque nos dejamos vender las cosas del mundo. Vamos a terminar en Eclesiastés capítulo 12, por favor. Eclesiastés 12, versículos 1 al 7. Eclesiastés 12, 1 al 7. Acompáñame allí, por favor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Mire qué bonita palabra la que da el rey Salomón aquí. Acordarnos de Dios en los días de la juventud, antes de que vengan las épocas de dificultad, ¿no? La vejez, tal vez. Bueno, la vejez no es solamente una época de dificultad, o las crisis de la vejez en cuanto a la salud. Hay muchas crisis de dificultad. Saben que muchas veces no queremos acordarnos de Dios cuando somos jóvenes y recibir a Dios en el corazón, recibir su palabra, por razones varias. Una de ellas porque pensamos que tenemos mucho tiempo. Cuando uno es joven, uno cree que tiene todo el tiempo disponible, como si el tiempo fuera nuestro. El tiempo es otra variable que está en manos de Dios. Amén. Hoy podemos estar aquí, mañana no. Pero cuando uno es joven, uno dice:
¿para qué voy a entregarle mi vida a Dios si yo todavía estoy muy joven? Yo todavía tengo mucho tiempo. Otra de las cosas por las cuales no le entregamos la vida al Señor cuando somos jóvenes es porque creemos que todavía tenemos mucha energía. Yo soy muy joven y tengo mucha energía todavía para vivir la vida. Seguro que Dios me va a amargar la vida. La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luna, el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Versículo 3. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. ¿No le parece como la realidad de la vida dibujada ahí en Eclesiastés? ¿Sabes qué me impacta a mí? Que un día, dice la palabra de Dios, temblarán los guardianes de la casa. El único que no puede temblar es el que está cuidando la casa. El guardián de la casa, que es un hombre fuerte o una persona fuerte, dinámica, que está cuidando la casa, dice que un día temblará. Pero además dice que se encorvarán los hombres de batalla, los soldados, aquellos que marchan a la guerra, que normalmente son jóvenes y tienen la capacidad de enfrentar momentos difíciles. Dice la Biblia que esos hombres de batalla un día se encorvarán, llegarán a ser viejos. Esa es una realidad de la vida. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino, las aves elevarán su canto, sus trinos, como dicen otras versiones, pero apagados se oirán sus trinos. Esto es increíble. Se irá disminuyendo el ruido del molino, las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno. Y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Está haciendo una semblanza de lo que es la vida, que tiene límites. Dios da la vida, nos permite nacer, gracias a Dios por nuestra existencia. Amén. Tenemos que estar orando para que ese flagelo que se llama aborto en Colombia termine. Y podríamos hablar de cualquier cantidad de cosas, como de la salud reproductiva y sexual. Se puede hablar sobre eso lo que ustedes quieran, pero el aborto no es ni salud reproductiva ni es salud sexual. El aborto es otra cosa. Está hablando de la semblanza de la vida, que cuando nosotros nacemos Dios nos da la oportunidad de ver la luz de este mundo. Nos vamos quebrando con el tiempo. Se van terminando las ventajas y los beneficios de ser jóvenes. Los jóvenes llegarán a ser adultos, los adultos llegaremos a ser viejos. Amén. Así diseñó el Señor la vida. Y por eso el rey Salomón dice: acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo de manera personal tenía 25 años. ¿Cómo hubiera querido conocerlo antes? ¿Cómo hubiera querido conocerlo desde niño? Tener una relación con Dios desde niño. A los 25 años lo único que estaba pensando era perder la vida, quitarme la vida. Acuérdate, versículo 6, de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la pared y se haga pedazos la polea del pozo. Wow. Acuérdate de Dios antes de que se rompa el cordón de plata, no el cordón de la vida, que se quiebre la vasija de barro, se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Versículo 7, volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue. ¿De dónde salió el hombre? Del polvo. Y Dios sopló aliento de vida. Así terminaremos, como polvo. Y el espíritu volverá a Dios, que fue quien lo dio.
El espíritu volverá a Dios, que fue quien lo dio. Queridos, Dios da la vida y su aliento. Y Dios transmite al ser humano la capacidad de dar vida a través de la naturaleza que Dios creó. La decisión de darle o quitarle la vida a un ser en gestación no se da cuando se está en embarazo. Debe ser una decisión anterior al embarazo. La sexualidad es un asunto privado de todo matrimonio, y el matrimonio debe decidir cuántos hijos quiere tener, cómo quiere tenerlos, pero antes de, no después de decir quitémosles la vida. Dios transmite al ser humano la capacidad de dar vida, que comienza desde el momento de la concepción, y como tal es necesario protegerla. La vida de todo ser humano está en la sangre, y por eso no podemos derramar la sangre, porque estaríamos afectando la vida. Solo Dios tiene poder sobre el aliento de vida. Por eso no podemos estar a favor de estas cosas que se promueven hoy como los grandes avances de la humanidad. Están todos contrarios a la palabra del Señor. Y libro mi responsabilidad de haber predicado este tema hoy en la iglesia, porque mañana cuando el Señor nos pregunte si sabíamos sobre esto, como creyentes tenemos que decirle: a mí me lo enseñó el pastor. El sufrimiento hace parte de la vida, y la vida tiene un límite de tiempo determinada por Dios. El Señor o del Señor vienen la vida y la muerte. Iglesia, acuérdate de tu Creador, de tu diseñador, desde los días de tu juventud. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Que ninguno aquí piense que tiene mucho tiempo todavía. Algún día me acordaré de Dios. El tiempo es una variable que nosotros no controlamos. La vida es una variable que nosotros no controlamos. Por eso es mejor acordarnos de Dios y estar de acuerdo a lo que Dios piensa, a lo que Dios dice. Porque algún día los jóvenes más esbeltos, más dinámicos, más enérgicos llegarán a ser adultos y también ancianos, cargando el peso de sus años en sus hombros. Y no hay nada como ser un joven, una persona adulta, y llegar a viejo de la mano de Dios. Porque aunque tengamos que pasar por valle de sombra y de muerte, como dice la palabra, el Salmo, no temo peligro alguno, porque tu vara y tu cayado me sostienen. Porque aunque tengamos que pasar por crisis de salud, por crisis familiares, sociales, Dios estará con nosotros siempre. Por eso es mejor acordarnos de Dios. ¿Sabes qué significa acordarnos de Dios? Hacer las cosas como Dios quiere. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de acercarnos a Él hoy y de vivir para Él. Gracias que tenemos una guía en su palabra, un mensaje revelado y revelador para no caer en los engaños de este mundo. El mundo está siendo engañado con criterios contrarios a la palabra de Dios, y nosotros no podemos comprar esos criterios si es que nos estamos acordando de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la claridad de tu palabra, la palabra revelada en la Biblia. Gracias, Señor, que tú eres dador de vida. Tú me diste la vida y tú la reclamarás a su debido tiempo. Gracias, Señor.
Gracias que tú me diste el aliento de vivir. Que ese aliento, Señor, sea una motivación cotidiana para abrir mis ojos y para compartir de la existencia del Dios vivo. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará jamás. Gracias, Señor, por el límite de tiempo determinado a mi vida, porque tú tienes mis días contados. Y aunque no me gustaría, Señor, pasar por el sufrimiento, gracias, Señor, porque sé que no estaré solo si me toca pasar por algo así, que tú me sostendrás y que a través de él, Señor, formarás mi carácter y me darás la oportunidad de testificar de la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. No me permitas, Señor, tomar la vida de nadie. Y si de alguna manera, Señor, lo hemos hecho, solo te pido que nos perdones. Que nos perdones si hemos estado a favor, Señor, de aquellos que están tomando la vida. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Yo quiero hoy alabarte y quiero bendecirte con todo mi corazón. Quiero pedirte, Señor, que me des sabiduría para tomar estos temas y hablarlos con personas que piensan de otra manera, y que me convenza completamente de tu palabra y sin ningún tipo de fanatismo religioso, sino a través de los principios de la vida pueda compartir, Señor, este mensaje a otros que hoy están engañados en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por la iglesia y por la oportunidad que nos das de compartir estas cosas a ella, Señor. Que la iglesia esté preparada para dar defensa, presentar defensa con mansedumbre de lo que cree en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen por primera vez. Si vienes por primera vez, por favor, levántame tu mano. ¿Quién viene hoy a la iglesia por primera vez? Que Dios te bendiga. ¿Quién más por allí? Que Dios te bendiga. Por allá atrás, Dios te bendiga. A ustedes que vienen por primera vez, voy a hacerles una invitación. Permítanme tenerlos un poco más cerca, porque quiero que hagamos juntos una oración, pero después invitarlos al salón de bienvenida, porque tenemos algo especial para ustedes. Las personas que vienen por primera vez, por favor, colócate en pie y vengan un momentico. Acá vamos a hacer una oración. Colócate en pie y ven un momento acá. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Tal vez nunca has hecho una oración para entregarle tu vida al Señor Jesús. Hoy es el día de hacerlo. Vamos a acompañarlos a ellos. Tal vez en casa estás por primera vez. Voy a pedirles un favor, cierren sus ojos. Yo los voy a guiar en una oración y quiero pedirles un favor, repítanla con todo el corazón. Con todo el corazón. Iglesia, vamos a acompañarlos. Digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas estas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor por esta oración. Estoy muy contento que estén acá. Que Dios los bendiga. Déjenme decirles que me pondría muy feliz volverlos a ver. Eso será algo que dependa de ustedes. Ya conocen el camino. ¿Qué va a pasar si ustedes regresan? Que su fe va a crecer, porque la Biblia dice que cuando uno escucha la palabra, la fe crece.
Qué bueno que regresaran. Solo quiero decirles que esta es su casa. Por allí están parados Edgar y Patricia. Ellos quieren invitarlos a algo muy especial en el salón de bienvenida. Que Dios te bendiga. Sigan con ellos, por favor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga.